Entonces usted y yo estamos comisionados como miembros del cuerpo de Cristo a cumplir órdenes para desarrollar las cosas gloriosas que van a determinar vida de Dios para muchos en cualquier parte de la tierra. Dios les bendiga, damos gracias a nuestro Dios en esta hora y le estamos invitando para que estemos en este tiempo compartiendo acerca de las escuelas de crecimiento. Esta hora es el momento justo para que usted permanezca allí conectado y reciba todo esto que Dios tiene para usted en esta hora. Damos gracias al Señor y pido que la pastora Gloria empiece con el tema que vamos a desarrollar en esta hora. Bueno, le damos todos la bienvenida a las escuelas de crecimiento del Ministerio del Amor de Dios desde la ciudad de Cartagena, Colombia. El Ministerio del Amor de Dios está situado en Cartagena, Colombia, dirigido por los pastores Roger Ramos y Gloria Carta. Estamos en esta ocasión continuando el tema de las escuelas de crecimiento, para lo cual estamos invitando a que usted esté atento y que se suscriba al canal de YouTube del Ministerio del Amor de Dios. Le dé seguimiento a estas transmisiones, a estos videos, y usted pueda recibir la información cada vez que subamos un nuevo video acerca del tema que estamos viendo. Estamos hablando acerca de las iglesias de Jesucristo específicamente. Es el tema en el cual nosotros hemos iniciado y hoy vamos a tener una introducción acerca del tema de las escuelas de crecimiento. Iniciamos con la introducción de la iglesia de Jesucristo. Usted dirá, la iglesia de Jesucristo, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? Cuando un nuevo creyente viene al Señor, entrega su vida a Cristo y tiene un nuevo nacimiento, es insertado en la iglesia por el Espíritu Santo. Es el primer bautismo que tiene un creyente, el bautismo en el cuerpo de Cristo. Y de eso se trata. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. El concepto que tenemos generalmente es de que la iglesia es el lugar donde nos vamos a congregar y que los que hacemos parte de la iglesia somos aquellos miembros que hemos sido introducidos en esa comunidad primeramente por un bautismo en agua. Esa es una información general, pero nosotros hoy queremos aclarar acerca de lo que es la iglesia, para lo cual lo vamos a invitar que usted esté atento de aquí en adelante de todo el tema que vamos a desarrollar en lo sucesivo. Y hoy pues vamos a tener el inicio, una introducción general de qué se tratan las escuelas de crecimiento. Y estamos invitando al pastor para que estemos aquí hablando del tema. Bueno, lo cierto es un tema bastante general y es necesario que miremos algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la iglesia. Y para esto pues tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son todas aquellas personas que entregaron su vida al Señor, recibieron a Jesús como Salvador para su vida. Y de ahí en adelante esas vidas cambiadas hacen parte de la iglesia, que son todos los creyentes nacidos de nuevo, independientemente del lugar, del país, donde quiera que esté, los hijos de Dios hacen parte de esa iglesia. Entonces esto pues queda bien claro que la iglesia está conformada por creyentes que han nacido de nuevo y que tienen como expectativa que Dios prepare esa morada eterna para estar en esa eternidad con Dios. Así que vamos a través de las Escrituras a ver algunos aspectos que son muy importantes, que tienen mucho que ver con este
concepto de iglesia, qué es la iglesia, cómo se mueve la iglesia, cómo Dios concibe la iglesia. Entonces es muy importante entender eso, y para esto vamos a irnos a un texto en esta hora y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 20. Así dice esta palabra, Colosenses 1 del 15 al 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hay un texto que yo quiero resaltar de esto que hemos leído, el verso número 18, que dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este texto nos habla que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y vamos a partir de ese concepto que da la palabra de Dios, donde establece, aclara que Jesucristo es cabeza de la iglesia, es cabeza del cuerpo, y este cuerpo es la iglesia del Señor. Es claro observar en este texto que la Biblia está hablando que quien comanda, quien dirige la iglesia es Jesucristo. Entonces, en primer lugar, entendemos que la iglesia está dirigida por Jesucristo. La dirección de la iglesia, el Padre la estableció, la delegó en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que esta delegación de dirección conlleva a entender que la iglesia no está subordinada a los hombres, que la iglesia no está sometida a ideas, a conceptos humanos, a principios humanos, a voluntad humana. Entonces tenemos que entender que esta iglesia que habla la Escritura está realmente bajo el amparo, bajo la dirección de Jesucristo. Esto nos lleva a reflexionar y entender que para que la iglesia camine de acuerdo a la voluntad del Padre, debe buscar ese direccionamiento en Jesucristo, lo cual nos lleva a reflexionar que como miembros pertenecientes a la iglesia del Señor, no podemos establecer nuestras propias ideas para dirigir la iglesia, para regir la iglesia, para buscar la manera en que la iglesia camine. No podemos estar buscando, innovando en la iglesia como ideas propias nuestras. Creo que cuando se habla de dirección, tenemos que tener claramente que si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la cabeza dirige, la cabeza gobierna, la cabeza ordena, decide y piensa. Es notorio que en el cuerpo humano, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, pero también tenemos una cabeza. Y nuestro cuerpo se rige por lo que ordena la cabeza. Entonces, el cuerpo y la cabeza nuestra están unidas, porque se constituyen como uno solo. Asimismo, la iglesia del Señor es una sola con Cristo. Entonces, la iglesia está sujeta a Cristo. No puede el cuerpo ir por un lado y la cabeza por otra.
porque la cabeza está ligada al cuerpo. De tal manera que esta iglesia de Jesucristo debe caminar de acuerdo a la cabeza que es Cristo. Esto es de acuerdo a la verdad de Dios. Tenemos que recordar que Cristo es la verdad. De tal manera que la iglesia está sujeta a la verdad de Dios. Entonces, una iglesia que no se sujeta a la verdad de Dios está totalmente desvinculada de la cabeza que es Cristo. Entonces, la dirección de una iglesia no es conducida por el hombre. La conducción, la dirección de una iglesia depende de Cristo. Es decir, que tiene que haber una dependencia directa de la iglesia hacia Jesucristo. La iglesia tiene que tener la dependencia de esa dirección de Jesucristo. Entonces, no se trata de que nosotros establezcamos ideas buenas o brillantes para la iglesia, sino que nosotros tenemos que buscar es que Jesucristo nos diga qué es lo mejor, lo bueno que debe hacer la iglesia para funcionar. Pastora Gloria. Indudablemente hay mucho que hablar acerca de este tema. El pastor decía que la iglesia son los miembros, somos todos aquellos miembros nacidos de nuevo, que hemos sido insertados por el Espíritu Santo y formamos el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos el cuerpo de Cristo? Todos los hombres y mujeres nacidos de nuevo, que hemos sido insertados por el Espíritu Santo en la iglesia. Recuerde que para nacer de nuevo, el Espíritu Santo es quien nos quita el velo y la ceguera y la sordera espiritual. Una vez Él nos abre los ojos a la verdad de Dios, podemos ver el reino de Dios. Inmediatamente nosotros abrimos nuestros ojos espirituales, abrimos nuestro corazón, Cristo viene a nuestras vidas, tenemos un nuevo nacimiento y hacemos inmediatamente parte del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo está formado por hombres y mujeres nacidos de nuevo por la acción del Espíritu Santo. Una vez estamos dentro del cuerpo de Cristo, que es el primer bautismo que recibimos, entonces todos pertenecemos a un cuerpo. ¿En dónde? En cualquier parte del globo terráqueo. No importa su concilio, no importa su denominación, no importa. Usted es parte del cuerpo cuando usted nace de nuevo. Es insertado, está allí haciendo parte, y recuerden que cuando estuvimos hablando acerca de cuál era el propósito de las escuelas de crecimiento, hablamos de que cada uno de los nacidos de nuevo pueda reconocer una función que tiene de parte de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que analizar que el cuerpo de Cristo es muy similar, su funcionalidad, conforme lo determina el apóstol Pablo en varias cartas, dentro de ellas las de Corintios, que nosotros como iglesia somos similares, o como cuerpo de Cristo somos similares al cuerpo humano. Y la función del cuerpo humano, donde están los miembros del cuerpo humano, y que allí en ese accionar funcionamos, tenemos una función y tenemos una posición. Pero nosotros llegamos a una congregación, empezamos a actuar en ella y muchas veces desconocemos que somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hoy es necesario que abramos los ojos para que veamos esta verdad. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y todo cuerpo tiene una cabeza. Entonces, ¿cuál es aquí la función de la cabeza? Es lo que hoy tenemos que entender. Pero lo más importante de todo es que la cabeza de este cuerpo
es Cristo, porque por eso se llama el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y los miembros nacidos de nuevo, hombres y mujeres que han sido insertados en el cuerpo, somos el cuerpo, y que nosotros nos manifestamos y tenemos acciones, todos, y por esa razón estamos ligados, totalmente unidos, porque mire el cuerpo, todo cuerpo tiene una cabeza y está unida y es de la misma naturaleza. La cabeza mía tiene la misma naturaleza de mi cuerpo y mi cabeza es la que gobierna mi cuerpo. Entonces, usted es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Eso significa que todo el cuerpo de Cristo tiene la misma naturaleza que la cabeza, la cual es Cristo. El cuerpo, la iglesia, tiene la naturaleza de Cristo. Y es gobernado todo el cuerpo por esa cabeza. Así como el cuerpo humano es dirigido por nuestra cabeza, asimismo la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo, está dirigido por una cabeza que se llama Cristo. Por tal razón, nosotros tenemos que funcionar y actuar conforme la cabeza, como dice el pastor, dirige, como la cabeza gobierna, como la cabeza ordena, como la cabeza piensa, como la cabeza decide. Eso es básico que lo entendamos. Y toda la iglesia que está diseminada por la tierra está dirigida por Cristo, que es la cabeza. Es muy importante que analicemos. Cuando una iglesia es dirigida por Cristo, es iglesia de Jesucristo. Cuando un grupo de hombres y mujeres, miembros de una congregación, no son dirigidos por Cristo, entonces esa no es iglesia de Cristo. Y ahora vamos a atender en nosotros mismos quién gobierna nuestra vida, nuestra actitud, las acciones que llevamos a cabo y todo lo que nosotros hacemos. ¿Quién las direcciona? Cristo. Para ser iglesia de Cristo y ser miembros del cuerpo de Cristo, nosotros debemos ser dirigidos por Cristo. Pastor. Indudablemente, este tema tiene una gran profundidad, el cual, pues meditando en esta revelación de la palabra, lo que Dios nos habla a través de estas verdades, nos llama la atención saber que un cuerpo, ¿verdad?, tiene una naturaleza y la cabeza de ese cuerpo, para que sea la cabeza de ese mismo cuerpo, debe tener la misma naturaleza. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces la naturaleza de esa cabeza debe estar también en nosotros. Esto pues nos lleva a meditar que la iglesia es la misma sustancia de Cristo. La iglesia es la misma naturaleza de Cristo. Y es evidente que la personalidad de Cristo debe estar en la iglesia. Entonces, conforme esa conducta de Cristo, esa misma conducta debe estar en la iglesia. Entonces, tiene que haber una homogeneidad, tiene que haber una congruencia en la iglesia con Cristo. Entonces, entendemos que si Cristo es santo, entonces la iglesia debe ser santa, porque es la misma sustancia, pues Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, esa madurez que tiene Cristo, ese concepto de santidad, ese concepto de la obediencia al Padre, debe ser una característica del cuerpo
que es la iglesia. Esto nos lleva a una reflexión aún más profunda y podemos entonces entender que este crecimiento de la iglesia debe ser un crecimiento acorde a la misma naturaleza de Cristo. Por algo la Biblia habla de que la iglesia debe tener crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. Y es importante este reconocimiento porque es lo que nos va a dar la pauta de saber que como iglesia de Cristo debemos llegar a una estatura, tenemos que llegar a una madurez, tenemos que llegar a un concepto, tiene que haber un consenso entre lo que es la naturaleza de Cristo y la iglesia, porque debe haber una correspondencia mutua, tiene que haber una homogeneidad. Entonces, una iglesia que no tiene un comportamiento de acuerdo a la identidad con Cristo es una iglesia que se ha desfasado, una iglesia que se ha apartado de lo que es el concepto, de lo que es la personalidad, la esencia de Cristo. Entonces, en Cristo hay un sometimiento al Padre. Asimismo, la iglesia debe estar sometida al Padre. Tiene que tener una naturaleza de acuerdo a esa identidad de Cristo. Por eso la Biblia habla acerca de que somos unidos con Cristo, somos uno con Cristo. Hay una identificación o una identidad con Cristo. Entonces la identidad de Cristo debe estar plasmada en la iglesia y esa identidad debe ser manifiesta en la misma iglesia del Señor. Esto es muy importante reconocerlo cuando nosotros meditamos en estas verdades. Cuando nosotros pensamos, decimos, para que mi cuerpo se mueva, tiene que haber una orden que venga de mi cabeza. Cuando yo ordeno que mi mano se mueva, la mano se va a mover porque recibe la orden de la cabeza, porque hay una conexión nerviosa. El sistema nervioso está interconectado en todo mi cuerpo, de tal manera que los impulsos que vienen a través del sistema nervioso de la cabeza a mis extremidades van a hacer que se muevan, que actúen y que hagan conforme la orden que viene. Eso es lo que tenemos que entender con la iglesia de Jesucristo. Y esto nos lleva a mirar que la iglesia del Señor debe actuar conforme a Cristo. Incluso debe identificarse con Cristo. Entonces no podemos pensar que una iglesia sea parte de los principios de Cristo porque ya deja de ser la iglesia de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que meditar en estas verdades. Es ahí donde tenemos nosotros que anclarnos, y esto es la manera en que entendemos que hay unos principios que como iglesia no podemos violentar porque nos apartamos de esa identidad. Es decir, que esa conducta de la iglesia debe coincidir con la conducta de Cristo. La personalidad de la iglesia, la forma de la iglesia, la naturaleza de la iglesia debe corresponder con la naturaleza de Cristo, porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces todo este tema, todos estos conceptos, es bueno analizarlos, recibirlos, entenderlos, comprender absolutamente todo este tema, el cual es un tema que tiene mucho para conversar, para analizar, que tiene mucho para escudriñar, que nos lleva a un entendimiento aún más profundo, de pronto el concepto que teníamos de iglesia. Muchas veces pensamos que la iglesia podía tomar su propio camino, su propia senda, pero no, es que la iglesia que es de Dios debe estar ligada a Cristo porque Él es la cabeza. Entonces no hay tal como que una iglesia
abandone los principios fundamentales de la palabra de Dios para buscarse una renovación. Entonces no hay tal que vamos a renovarnos, vamos a modernizarnos, y es imposible porque se apartaría de la esencia que es el Señor, que es la palabra, que es la verdad. Entonces, Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, y en eso tenemos que entender que la cabeza dirige, de tal manera que la iglesia no puede dirigirse a sí mismo, ni la iglesia puede ser dirigida por hombres, independientemente de cuál es la posición de los hombres en la congregación. No puede ser dirigida por hombres. Entonces los ministerios que están dentro de la iglesia no son los que dirigen la iglesia. La iglesia es dirigida por Cristo. Y nosotros, los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos que buscar en Cristo ese direccionamiento y recibir lo que el Señor quiere establecer en la iglesia. En otras palabras, el oficio de cada ministerio en la iglesia está, digamos, ceñido a depender de lo que el Señor quiere establecer para ella. En otras palabras, no podemos tomar iniciativas que se aparten de la verdad de Dios, que se aparten de la voluntad de Dios. Entonces, como iglesia, no podemos buscar voluntad propia. Tenemos que estar ceñidos a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo, que es el que dirige la iglesia, porque Él es la cabeza del cuerpo, Él es quien coordina. Entonces, la coordinación el mover de la iglesia está sujeta directamente a la voluntad de Cristo, a la voluntad del Señor. Esto es fundamental cuando usted, si hace parte de una congregación, si está en la parte del grupo que está a cargo de una congregación, tiene estos conceptos, tiene que saber que para tomar decisiones en esa congregación no puede proceder de ideas de hombre. Tiene que proceder de quien da la orden, que viene de Cristo. O sea que nos corresponde búsqueda y oración. Si los que están a cargo de la congregación local no tienen dependencia de Cristo, entonces van a tomar decisiones que se van a apartar absolutamente de la voluntad de Dios. Entonces es necesario que nos sometamos a esto, Pastora Gloria. Es importante que nosotros seamos direccionados en todo por Dios. Recuerden que cuando nosotros vinimos a Cristo y dijimos, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal, generalmente decimos eso. Estamos inmediatamente reconociendo en nuestra vida, a partir de este momento, el señorío de Cristo para nosotros. Cuando un hombre o una mujer reconoce el señorío de Cristo, significa que de ahí en adelante Cristo es el Señor de su vida. Y como miembro del cuerpo de Cristo, esto es lo normal. Que un hombre y mujer nacido de nuevo sea en todo direccionado, en todas las facetas de su vida direccionado por el que dirige la iglesia, que es Cristo. Y Él tiene todas las formas de dar a conocer al cuerpo su voluntad, sus decisiones, dar órdenes, direccionar actividades y todo lo que se desarrollará a través de la iglesia por toda la tierra. Porque recuerden que tenemos un compromiso, que tenemos que seguir llevando este evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor prometió, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Entonces Él va a estar siempre ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque el plan es de Dios. La iglesia fue ideada por Dios. Jesucristo la vino a establecer. Dejó al Espíritu Santo como el maestro y el guía. Y por lo tanto nosotros no estamos solos. Tenemos un ayudador, el Santo Paracleto, que es el Espíritu Santo. Y nuestra vida debe ser totalmente direccionada a través del Espíritu Santo. Por eso este propósito de las escuelas de crecimiento, porque en las escuelas de crecimiento el propósito es que nosotros entendamos qué hacemos en el cuerpo. ¿Qué voy a hacer yo dentro de este movimiento que se llama la Iglesia de Jesucristo por toda la tierra? ¿Cómo voy a participar? Y todos nosotros debemos tener esa inquietud. ¿Cómo vamos a participar? ¿Qué vamos a hacer en ese movimiento del cuerpo? ¿Y cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a potencializar ese encargo que Dios nos ha dado? Recuerden que nosotros cuando nacemos de nuevo recibimos un paquete con la salvación. Y viene la salvación. Ahí está la justificación, la redención. Ahí está la libertad, la libertad para nosotros, la liberación. Recuerden lo que dice el texto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También tenemos la sanidad dentro del paquete de la salvación. Y tenemos las dádivas para cada uno de nosotros en particular, porque de eso se trata específicamente en las escuelas de crecimiento. Las dádivas que recibe el creyente, el nuevo nacido, de parte de Dios para su desarrollo y su función dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted tiene unas herramientas en sus manos, usted tiene un Espíritu Santo y usted tiene una cabeza que dirige, piensa, decide, gobierna y que interactúa con todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estamos concertados y unidos entre sí. Y, lógicamente, unidos con Cristo. Entonces, no podemos dejar las ideas de Cristo de lado, sino que deben ser para nosotros, como dice la Escritura en este texto, para que en todo sea la preeminencia. Entonces vamos a tenerlo a Él como que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Eso está determinado en el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en el versículo 18 específicamente. Y el contexto está del 15 al 20 de primera de Colosenses. De Colosenses 1, perdón. Entonces, usted va a leer eso, usted lo va a analizar y usted se va a hacer las preguntas. Yo, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo es mi actitud y el direccionamiento que vamos a tener? La vida nuestra y todo lo que la iglesia va a desarrollar en este mundo, ha desarrollado y desarrollará. Digo va a desarrollar porque estoy hablando como si usted fuera a conocer esto. Pero probablemente usted lo conoce. Debería conocerlo. Y que aquí vamos a enfatizar precisamente que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos, por eso decimos que somos las manos de Dios. Somos los pies de Dios. Somos los que se mueven, somos los que hacemos. Porque así el mundo conoce que hay un Dios en los cielos. Y que hay un Cristo que murió por la humanidad para salvarla. Porque la iglesia es la que proclama, porque la iglesia es la que transmite la voluntad y los hechos grandes y maravillosos de Dios, el Dios nuestro. Le invitamos en esta noche que usted tenga esto muy presente en todo tiempo durante toda su vida cristiana. Porque cuando usted se enfoca en esto,
usted siempre tiene victoria segura. Para que usted tenga victoria segura, usted tiene que estar enfocado en que la voluntad de la iglesia de Jesucristo está transmitida y direccionada por Jesucristo, que es la cabeza. Entonces la cabeza dirige, la cabeza gobierna, la cabeza piensa, la cabeza decide, la cabeza ordena. Toda la iglesia debe estar bajo la orden de la cabeza, que es Cristo, bajo los pensamientos de la cabeza, que es Cristo, bajo las decisiones. Mucho ojo a esta expresión. Toda la iglesia de Jesucristo debe estar bajo las decisiones de Cristo, que es la cabeza. Entonces no podemos tomar decisiones ajenas al propósito de Cristo con todas las cosas que Él hace o nos direcciona y nos envía para que hagamos. Cuando vamos a un lugar específico, Él nos envía con un propósito. Él tiene el propósito, conoce el principio, el plan desde el principio hasta el fin. Y Él transmite lo que debe transmitir. No está obligado tampoco a dar la información completa de todo lo que vayamos a hacer como iglesia. Un grupo de miembros de la iglesia, por ejemplo. Y podemos ir a hacer una misión, determinada misión, llevar a cabo una labor que Dios nos encarga. Y cuando vamos direccionados, se nos puede levantar el enemigo, puede levantarse todo lo que venga, pero siempre vamos a tener la victoria, porque si vamos a obedecer, Él va a respaldar lo que envió a hacer. Nunca se le olvide esta premisa. Si Dios te envió, te va a respaldar, porque Él respalda lo que Él manda a hacer. Y solo respalda lo que Él manda a hacer. Y usted va a poderle decir: Señor, ¿y ahora? ¿Por qué estoy en esto? Y Él le va a dar una solución. Así es que es muy importante que reconozcamos quién es la cabeza de la iglesia. Y que entendamos también que nosotros somos el cuerpo, que es direccionado, dirigido y ordenado por esa cabeza que es Cristo. Gloria a Dios. Bueno, ahí hay un par de conceptos, ideas que, leyendo el texto que tenemos esta noche, recibo un par de cosas que son fundamentales. Y una de las cosas que dice el texto es que todas las cosas en Él subsisten. Y también dice que Él fue establecido para reconciliar consigo todas las cosas. Entonces vemos aquí dos características fundamentales del Señor. Cuando entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que en Él está la voluntad del Padre, entonces, conociendo a Cristo, entonces vamos a conocer qué es lo que la iglesia tiene que hacer, qué es lo que la iglesia debe funcionar, en qué debe funcionar la iglesia. Este punto de todas las cosas en Él subsisten está hablando que en Cristo está el poder que sostiene todas las cosas. Y si ese que sostiene todas las cosas es la cabeza de la iglesia, entonces se está diciendo que Dios está extendiendo ese poder a una iglesia para que sea sustentada. Una iglesia para que se mueva en el poder de Dios y que tiene asimismo el compromiso de conciliar todas las cosas. Entonces, en este aspecto que estamos notando, que la iglesia es ese cuerpo de Cristo que ha sido llamado para traer la reconciliación, para alcanzar al mundo perdido, para manifestar la esencia de Dios, para mostrar
al Dios que ama, al Dios que perdona, al Dios que restaura, porque esa hace parte de la naturaleza de Cristo. Por medio de Él se sustentan todas las cosas. Con su poder, Él es sustentador. Con su poder, Él es restaurador. Por eso la iglesia tiene ese instinto de restaurar, de cambiar las personas, de dignificar la vida del hombre, de generar una transformación, de darle valor al ser humano, que obviamente por causa de la vida humana sin Dios, esa dignidad se ha perdido, la esencia del hombre, su confianza en sí mismo, la seguridad en sí mismo. Eso se pierde por la acción adversa de este mundo. Pero cuando el hombre se acerca a Dios, cuando el hombre se entrega a Dios, se convierte, entonces ese poder restaurador de Dios viene sobre la vida de ese hombre, de esa mujer. Por tanto, estamos viendo una iglesia que hace un trabajo de restauración del género humano. Hace un trabajo de volver a esa persona que ha estado destruida, empezar a hacer trabajos de esa transformación, de ese cambio, de esa renovación, de ese levantamiento del género humano. Entonces, como vemos, la encomienda que tiene de la iglesia es una cosa sorprendente que nosotros tenemos que mirar, observar y aprovechar todo ese potencial que hemos recibido a través de Jesús, que Él es nuestra cabeza, aquel que sustenta, aquel que tiene el poder. Él fue llamado para reconciliar todas las cosas y nosotros somos esa extensión de Dios, la iglesia que vino a transformar la vida de los hombres. Pastora Gloria. Esa es una expresión muy profunda. Cuando decimos que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El libro de Hebreos dice que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El universo es sustentado. Entonces, la grandeza, la soberanía de Dios manifestada en la persona de Cristo, que es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, nos da a nosotros como miembros de ese cuerpo la facultad de extender en el mundo perdido su poderío. Por eso nosotros podemos hablarle a alguien de Cristo y rescatarlo. Por eso es que venimos y lo traemos. Jesús lo dijo cuando resucitó. Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, nos envió. Id y haced discípulos. O sea, vayan y llamen a gente que está perdida y tráiganla para que conozcan mi poder, para yo mostrar mi gracia sobre ellos, mi misericordia y mi grandeza. Y la iglesia recibió en ella fue delegada esa autoridad. Entonces, vayan y hagan. Entonces nosotros somos ese mover, esas manos, el movimiento del cuerpo, la expresión de lo que está aquí en la cabeza. La cabeza está aquí y no se mueve. Se mueven los ojos, se mueve la boca, se alertan los oídos, se mueven las manos, se mueven los pies, se mueve todo nuestro cuerpo. Podemos girarnos 180 grados para mirar hacia atrás, para voltearnos de lado, mirar, devolvernos, andar hacia adelante, volvernos atrás. Correcto. Dar la vuelta, saltar, hacer todo el movimiento. Entonces el cuerpo de Cristo es el movimiento de Dios sobre la tierra. Usted y yo somos los que nos movemos en esta tierra para transmitir al mundo perdido que hay un Cristo que fue a la cruz por mí y por ti. Y por eso podemos traer al borracho y de ahí en adelante nunca más va a poder querer saber del alcohol.
Por eso viene el asesino y se arrepiente y nunca más usa sus manos para destruir a otro. El ladrón, la prostituta. Por eso los enfermos son levantados, porque se estableció dentro del paquete que Jesús también se llevó las enfermedades en la cruz. Entonces, con la acción de la redención en la cruz, Jesús resucitó y trajo a la tierra a la iglesia. Eso somos tú y yo. Y en nosotros está el poder de Dios para transformar la humanidad. Entonces la naturaleza del hombre caído es regenerada por la acción de un miembro de la iglesia que ha sido direccionado por la cabeza y le encarga y le coloca en sus manos a alguien para que sea transformado por su poder. Entonces miren qué maravilloso es depender del pensamiento, de la decisión y de la orden precisa en el momento oportuno. Recuerden, y yo me maravillo mucho cuando leo en la Escritura que dice que el eunuco iba en el carruaje de vuelta de adorar en Jerusalén hacia Etiopía y regresaba, y el Espíritu le dijo a Felipe: ve al camino que de Jerusalén conduce a Gaza, esa Gaza de hoy, y dice el cual es desierto. No dijo nada más el Espíritu. Y Felipe fue. Y dice que cuando iba en el camino vio el carruaje donde iba el etíope eunuco. Y el Espíritu le dijo: acércate a ese carro. Qué maravilla que nosotros hoy como miembros, la cabeza nos diga estas órdenes y vayamos y las hagamos. ¿Y qué sucedió ahí? Y dice que cuando se acercó, Felipe no recibió ninguna otra orden. No está registrado que le dijeran más explicaciones. Solamente llegó, se acercó al carruaje y vio y oyó que este hombre iba leyendo el libro del profeta Isaías. Isaías 53. La redención del siervo de Jehová. Todo lo que está plasmado ahí, la verdad para la iglesia, para el nuevo creyente, para el enfermo, para el cansado, para el abatido, para el que está lleno de problemas en desesperación porque no tiene paz, etc. Ahí está la promesa más hermosa. Y él le preguntó, el Felipe le preguntó al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Porque él tenía la inquietud. El Espíritu estaba despertando, el Espíritu Santo estaba despertando el espíritu del etíope con el propósito de llevar el evangelio al África. Y un hombre que se dejó guiar por la cabeza atendió la voz del Espíritu y el etíope le contestó: ¿cómo lo entenderé si nadie me lo explica? En ese momento entró el denuedo del Felipe, el diácono que servía, pero era un evangelista, tenía una función, pero oyó la orden, cumplió al pie de la letra la orden, fue al camino que de Jerusalén conduce a Gaza. Y dice que allí inmediatamente vio el propósito por el cual fue enviado por el Espíritu a ese lugar donde no se le explicó qué iba a encontrar, qué había allí. Él sencillamente escuchó, atendió y obedeció. Eso es lo que Dios quiere con nosotros al colocarnos a Jesús como cabeza. Que Él diga algo, nosotros escuchemos, atendamos y obedezcamos. Y todo va a salir bien. Porque en nosotros está la potestad, como miembro, porque somos de la misma naturaleza de la cabeza. Entonces no somos nosotros los que nos gloriamos, es que nosotros unidos con este que fue creado antes de todas las cosas y que todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Y me llama la atención porque dice: sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él.
todo. Y dice, porque cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces, 2 de Corintios 5, cuando nos hablan del ministerio de la reconciliación, nos explican más ampliamente qué significa este verso que dice Colosenses 1, 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso él dirige, porque él obtuvo el nombre que es sobre todo nombre. Por eso él es digno de direccionar, y nosotros somos dignificados como miembros de la iglesia en el momento que nosotros recibimos esta verdad para nosotros. Y nos levantamos y comprobamos por nosotros mismos y nos sorprendemos, somos los primeros sorprendidos de que Dios haga cosas maravillosas. Me imagino cómo se sintió Felipe cuando el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Ya había sido metido en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. Y este hombre quedó inmerso con 2 bautismos allí. Y salió Felipe y el Espíritu lo arrebató porque cumplió una orden. Entonces usted y yo estamos comisionados como miembros del cuerpo de Cristo a cumplir órdenes para desarrollar las cosas gloriosas que van a determinar vida de Dios para muchos en cualquier parte de la tierra. No importa en qué lugar usted se encuentra, no importa si usted está en una aldea, si usted está en un desierto, si usted está en una ciudad, si usted está en una urbe grande, pequeña, en fin. Donde quiera que usted esté, allí está comisionado, que con la dirección de la cabeza como miembro usted va a funcionar efectivamente en el plan de Dios con la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y su función va a llevar a cabo una labor. Entonces, es muy importante que entendamos esta bendición que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que Dios los use como instrumento de gloria, así como hizo con este tema que está narrado ahí en el libro de los Hechos? Bueno, esperemos que estas verdades sean bastante digeridas, recibidas, y que usted pueda implementar todos estos conceptos que Dios nos ha dado en esta noche, estas revelaciones de lo que es la iglesia, de lo que es, quién es la cabeza de la iglesia, de todos aquellos que hemos sido insertados en este cuerpo, para que manifestemos toda la autoridad y el poder de Dios. Como decía la pastora, el poder que sana. Entonces estamos viendo que el Señor en Él subsiste en todas las cosas. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces ya usted se imagina nuestro cometido de parte de Dios, el compromiso que tiene la iglesia. Entonces la iglesia tiene que despertar a reconocer su identidad. Y es una de las cosas que yo hablo mucho acerca de esa identificación con Cristo. Hablo mucho de cómo el mundo, cómo la vida en el mundo, el enemigo ha hecho estragos en la personalidad del ser humano y le ha desvinculado acerca de su propia naturaleza, que es esa naturaleza de hijo de Dios. Cuando como creyentes entendamos nuestra naturaleza como hijo de Dios, entonces habrá manifestaciones poderosas de Dios sobre la faz de la tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde, y esperemos que en la próxima podamos estar nuevamente conversando aquí en la Escuela de Crecimiento. Que Dios le guarde, muchas bendiciones a todos. Amén, bendiciones.